19 horas. Sueños de los que no están, mártires de ayer. Muy buenas noches, amados amigos, amados hermanos en Cristo. Dios los bendiga una vez más con ustedes a través de estos medios. Vamos a tener nuestro estudio, reflexión de la palabra, día martes, acá en Lima, desde Lima, Perú, a las naciones. Estamos en pleno invierno, un poco de frío, pero vamos a continuar. Nuestros hermanos también en la iglesia ya están reuniéndose, están listos para también iniciar el servicio presencial. Jesús es el Señor de mi Perú. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, una vez más estamos delante de ti para ingresar a los hogares de nuestros hermanos a través de Facebook. Bendice a las personas que van a ingresar, a las personas que administran estas redes también. Te pedimos tu bendición, protégelos de toda enfermedad, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que estarás hablándonos a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Gracias a Dios. Bien, vamos a dar una corta reflexión. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Dios habla a través de la palabra del Señor hoy en día. Acá estamos viendo cómo Dios habla y cómo Dios habló a Pedro y a Cornelio. ¿A quiénes habla Dios? Acá estamos viendo a un judío neto del pueblo de Dios, pero también estábamos viendo a un hombre que no era sino un gentil. Y vamos a ver cuáles son las características, y la palabra de Dios nos enseña acerca de cómo y a quién Dios habla. Vamos a leer el capítulo 10 del libro de Hechos. Jesús es el Señor de mi Perú. Gracias al Señor. Jesús es el Señor de mi Perú. Desde el este, desde el norte, desde el sur al oeste, nuestro mar peruano, Jesús es el Señor. Gracias al Señor. Servimos al Dios de Jacob. Gracias al Señor, a nuestro hermano pastor José Navarro, con nosotros interpretándonos esta canción. Jesús es el Señor de mi Perú. Bien, bienvenido a nuestros hermanos que ya están ingresando al Facebook. La gracia del Señor los guarde, los proteja, los cuide. Gracias por este tiempo que estaremos con ustedes. Corta reflexión de la palabra del Señor. Gracias, y tenemos un tiempo para orar por dos pedidos que tenemos acá, para orar por nuestros hermanos. Jesús es el Señor de mi Perú. Gracias, Señor. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Era centurión, no era un hebreo, judío, no. Era un hombre, soldado del ejército romano. Bendiciones, hermano Luis Arias, bendiciones. Hermano Jonathan, Dios los bendiga abundantemente. Gracias porque nos están escuchando. Ovejas que escuchan la voz de su pastor. Gracias al Señor. Bien, Hechos capítulo 10 dice que había un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italiana. Era un hombre que tenía autoridad. Y miren lo que dice la palabra: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa.
la característica de una persona nos está dando el Señor a quien Dios habla. Dios habla a personas piadosas. Dios habla a personas temerosos de Dios. En el sentido temor, respeto para no pecar contra Él. Temerosos en el sentido de que estas personas quieren agradar a Dios y no quieren ofender a Dios con sus palabras, con sus actos, con sus hechos, con sus acciones. Este versículo 2, era un hombre piadoso, temeroso de Dios. No solo él, sino con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Estas son las características de personas que Dios los habla. Daba sus ofrendas, daban sus limosnas, ellos no eran obligados para nada dar sus ofrendas, sus diezmos, pero ellos querían darlo. Y dice la palabra del Señor que oraba a Dios siempre. A pesar de sus obligaciones y las cosas que como centurión él tenía que cumplir sus funciones, eran funciones muy estrictas, y lo que les ordenaban tenían que hacerlo. Y dice acá, este hombre vio claramente en una visión. Aquí estamos viendo cómo Dios habla a un hombre temeroso de Dios a través de una visión. Dice la palabra, este vio claramente. Esa palabra de Lucas, así Lucas escribe este libro, y como médico que es, él es analítico y específico. Y dice acá, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día. A la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Dios es un Dios específico. Da nombres específicos, a veces tan específico como en este caso. Y acá está diciendo de que vio una visión. No estaba durmiendo. Estaba orando, estaba despierto a la hora novena. En esa época, la hora novena, ¿qué horas es? La hora primera eran las 6 de la mañana. La hora tercera era las 9 de la mañana. La hora sexta era el mediodía. Específicamente habla el Señor acerca del Señor Jesucristo cuando iba camino al Calvario. Habla de estas horas, hora novena, hora sexta. Y acá dice la palabra que a la hora novena eran las 3 de la tarde. Esa es la hora más o menos que él estaba orando. Y dice la palabra del Señor, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Qué tremendo. Él mirándolo fijamente y atemorizando dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Mire, Dios ve todas las cosas que hacemos. Dios ve todas las cosas. Dios escucha todas las cosas que hablamos. Y acá dice la palabra del Señor. Él estaba mirando fijamente y atemorizado. Un poco de temor. Y le dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo el ángel, tus oraciones y tus limosnas han sido oídas, han subido para memoria delante de Dios.
Dios no se olvida de eso. Nunca se olvida de ello. Envía pues ahora hombres a Jope. A Jope, otra vez más, lugar específico. Y haz venir a Simón, nombre específico. Haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Así es como Dios habla. ¿Nos puede hablar hoy en día? Claro, por supuesto. El requisito es que tenemos que ser hombres piadosos, mujeres temerosas de Dios, que le demos al Señor lo que le corresponde, que oramos siempre, estemos siempre en oración. Yo me imagino que este hombre también ayunaba, se juntaba con otras personas más allí. Bien, bendiciones. Sí, justamente vamos a orar por esta petición de nuestra hermana Carito. Bendiciones, hermana Carito, Dios lo bendiga abundantemente. La presencia del Señor esté con ustedes allí en el lugar donde está su querido Padre y que el Señor tenga pues misericordia. Hay dos peticiones de la hermana Carito y de la hermana Noemí Flores, donde vamos a orar por su papá de Carito y por su mamá de la hermana Noemí. Bendiciones, hermana Edith Roque, Dios lo bendiga. La gracia del Señor lo guarde, lo cuide, lo protege. Hermana Esther Egusquiza, bendiciones. Gracias por sus bendiciones también. Recíproco. Hermano Alberto, Juan Alberto Rodríguez, Dios lo bendiga. Gracias al Señor, que se mejore pronto. Gracias al Señor. Hermana Daisy Cruz, bendiciones también para usted. Que Dios lo siga bendiciendo. Gracias porque aquí están las ovejas escuchando la voz de su pastor. Seguimos esta reflexión de la palabra del Señor. ¿Cómo Dios habla y a quién Dios habla? Envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Estamos hablando específicamente Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, otro Simón. Pero este Simón es curtidor, que tiene su casa junto al mar. ¿Qué específico? Direcciones específicas. Él, así es como Dios habla, Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Te acuerdas que Saulo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué debo hacer, Señor? Y le dice, entra a Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. Espera ahí. Dios habla así. Cuando Dios te habla, tú tienes que obedecer y no cuestiones a Dios. No preguntes, simplemente obedece. Cuando tú haces ese primer paso, el siguiente paso vendrá. Porque tú estás obrando con fe. Y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, desde ese momento ya estamos obrando, caminando por fe. Y esto es lo que este hombre está siendo enseñado y nos enseña también a nosotros para que podamos obrar con fe. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Lo que es necesario. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados. Ojo, mire, dice 2 de sus criados. Y a un devoto soldado de lo que les asistían. Mire, está enviando a 2 personas y a un devoto soldado. No a cualquiera. A un soldado de su compañía, pero era devoto, para que los asistieran. Un efectivo que llamamos hoy en día para que esté con ellos siempre por el camino que iban a ir, porque iban a ir caminando a Jope, o es un día de camino. A los cuales se envió a Jope después de haberles contado todo lo que sucedió. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad,
Pedro, ya estaban cerca de la ciudad de Jope, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Hemos dicho que la hora sexta era el mediodía, el 12 de la mañana. Y tuvo gran hambre. Mire cómo Dios crea circunstancias para hablarnos. Así es como Dios hace hoy en día también. Ya usted sabe las características que usted tiene que tener para que Dios le hable. Cuidado con aquellas personas que dicen, Dios me ha hablado, Dios me ha hablado. Hay que ser específico. ¿Cómo te ha hablado Dios? Nos habla a través de su palabra. Exacto. A través de un texto. Muy bien. Nos habla ahora. Ahora tenemos esta palabra. Y miren acá lo que dice la palabra. Al día siguiente subió Pedro a la azotea a orar. Mediodía. Estaba ahí, según la costumbre, para orar. Acerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre. No solamente hambre, sino gran hambre. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Qué cosa es éxtasis? Cuando él ve esa escena, dice que él vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. ¿Cómo se sentiría usted cuando usted vea el cielo se abre? La gloria de Dios se muestra ante usted. Usted estaría en un estado de alegría, de gozo, de tal manera que ese momento de intimidad con Dios, porque Dios está abriendo los cielos para hablarte, para darte una visión. Aquí nuevamente Dios hablando a través de una visión a otro hombre piadoso, a un hombre discípulo de Jesús, que había temor de Dios en su vida y que obedecía a Dios. Qué importante es eso, obedecer la palabra hoy en día. Debemos obedecer esta palabra. Muchos estamos lejos de eso. Por eso es que no te habla. Pero si hiciéramos estas cuatro cosas, Dios hablaría con nosotros. Mucho más específico. Y el Espíritu Santo hoy en día está para hablarnos. ¡Qué tremendo! Dice la palabra de Dios que le dio un éxtasis, como decía, es un estado de la persona que siente sumo gozo, suma alegría, suma admiración, tan intenso por tener una experiencia de una unión, de una intimidad con Dios. Éxtasis. Y dice acá, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves dentro de ese lienzo, con cuatro puntas que bajaban. Entonces vino una voz del cielo que le decía, levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro contesta. Entonces Pedro dijo, Señor, ¿podemos hablar con Dios? Aquí está demostrando que sí. Señor, no puedo comer eso, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y mire cómo Dios le habla y le responde. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. No lo llames tú común o inmundo, porque ya Dios lo ha limpiado. Estas personas no podían comer animales inmundos como lo que se está viendo, reptiles, cuadrúpedos, terrestres ahí.
eran animales inmundos para ellos. Y Dios le dice, ya están limpios. Y no lo llames inmundo. Esto se hizo 3 veces, dice la palabra. Cuando Dios habla, habla así. Cuando la cosa es urgente, vuelve a repetirse. Algunas veces el Señor nos ha hablado en sueños y luego te despiertas y te vuelves a dormir y Dios otra vez te muestra lo mismo. Es porque es urgente. Y no tienes otra cosa más que obedecer. Cuando Dios te llama así, es porque tienes que orar. Y si Dios te pone en tu mente un nombre de una persona o de un hermano, de una persona por quien tú conoces y tienes que orar, tienes que levantarte en ese momento y orar por esa persona, orar, clamar, buscar de Dios, orar a favor de que Dios lo bendiga, que Dios pueda quebrar y cancelar toda cosa que el enemigo haya hecho contra esa persona, quebrar, cancelar totalmente, destruir todos los planes del enemigo, toda estrategia del enemigo, toda maquinación que el enemigo haya hecho contra esa persona, hay que quebrarlo y cancelarlo. Tú eres llamado para hacer eso. Es que muchas personas de repente no están a esa altura, dicen. ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque te estás descuidando. Si tú eres un discípulo del Señor, eres un soldado del Señor, entonces no tienes por qué descuidar tu tiempo de oración. Tienes que tener una disciplina del Señor para orar, buscar de Dios todos los días, leer la palabra todos los días, porque eres llamado para eso. Eso es tu nuevo estilo de vida. Dios te llama, Dios te ha llamado, eres un hijo de Dios, eres una persona seleccionada del pueblo de Dios. Como decíamos, desde el momento que tú entregaste tu vida al Señor, ya el enemigo te puso el dedo, te puso la marca ahí y estás marcado para hacerte la vida imposible, para hacerte las cosas imposibles. Pero tú tienes que agarrarte de Dios, leer la palabra, tener buenos hábitos, nuevos hábitos de leer y estudiar la palabra, orar, tener su tiempo con Dios, darle a Dios lo que le corresponde y seguir adelante sin desmayar. El hecho, tenemos que congregar. Ese es otro de los mandatos. Y dice acá la palabra, y mientras Pedro dice, estaba perplejo de haber visto esa visión, dentro de sí meditaba de lo que sé que significaría la visión, que había visto, he aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y tocaban, y llamando, preguntaron si moraba allí un tal Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, específicamente hablando. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Esto es lo que les quiero decir. Y la palabra de Dios, mientras Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya se había manifestado, ya se había hecho notorio en el aposento alto, ya habían sido hombres llenados del poder de la plenitud del Espíritu Santo. Eran hombres que ya estaban inclusive Dios había demostrado su evidencia de que estas personas tenían el Espíritu Santo en el hablar en lenguas, hablaban lenguas extrañas, magnificaban a Dios, hablaban cosas hermosas de Dios. Pedro había pasado ese ejemplo, ya no era un hombre común y corriente, era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Dios estaba obrando en él. Dios se manifestaba a través de él y podía sanar a otras personas en la oración. Y dice la palabra, le habla el Espíritu y le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. Ese Espíritu Santo nos habla hoy en día también. Es el Espíritu Santo que nos habla hoy en día también. Y dice la palabra, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado.
Mire cómo Dios le habla a Pedro, diferente a lo que le habló a Cornelio. Acá un poco más sólido, porque ya sabe quién es Pedro, y Pedro sabe quién es Dios. Pedro sabe cuál es la voz de Dios, sabe diferenciar la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué digo así? Porque todo lo que viene a tu mente no necesariamente es de Dios. Cuidado con eso. Cuidado, porque hay un espíritu de error, puede haber un error allí. Por eso, cuanto más limpio esté tu mente, cuanto más limpio esté tu corazón, es mejor porque Dios te va a hablar. Mire lo que dice la palabra. He aquí 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo de la azotea, a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo. Dios habla a ese tipo de personas, varón justo. Aquí está dando otras características, querido hermano. No seas injustos en tus palabras, no seas injustos en tus hechos, no hagas cosas injustas. Dios lo ve todo, Él es el juez justo. Tú conoces y sabes lo que tienes que hacer, el bien y el mal. Tú conoces. Dios nos ha dado esa característica para saber hacer el bien y el mal. Tú tienes que ser justo. Y dice la palabra, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio. Esas son las características a quien Dios puede hablar. A un hombre, a una mujer que tenga buen testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras tú vas por las calles, digan, ese hombre realmente es un buen cristiano, un buen creyente. Esa mujer realmente vale la pena porque esa mujer teme a Dios. Sí, esa mujer. No que digan, mira, ahí va un evangélico, ahí va un aleluya. Mira, esa clase de aleluya, esa clase de gente que dicen que son de Dios. Mal testimonio. Tú tienes que dar buen testimonio. Haz que la luz brille en ti. Haz que la palabra hable en ti sin que tú hables. Porque esas palabras son más potentes cuando tú hablas con tu ejemplo, con tu vida, con tu hábitat, con tu hábito, con tus acciones. Eso habla más que tus propias palabras. Y acá, un hombre de buen testimonio en toda la nación de los judíos. ¿Qué cosa habría hecho este hombre para que digan que todos los judíos admiraban a este hombre? A pesar de ser un soldado romano, un centurión, a pesar de ser un soldado, él daba un buen testimonio delante de los temerosos judíos. Y dice la palabra, a él ha visto, ha recibido instrucciones. Así es como Dios nos habla. Dios nos puede dar instrucciones. Dios, así como a Moisés le dio el diseño, también nos puede dar a nosotros diseños. Es importante que tú tengas en tus planes, en tus diseños, a Dios en tu vida. Que tengas a Dios en tus planes, en tu empresa, en tus quehaceres. Dios debe estar allí en primera fila. Y dice la palabra de Dios acá que Él ha recibido instrucciones de un ángel del Señor, de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Para oír tus palabras. Hasta ahí nosotros sabemos. ¿Para qué nos están llamando? Para oír tus palabras. No sabemos qué vas a hablar. No sabemos, simplemente estamos diciendo lo que este varón nos dijo. Esas son las características de personas temerosos de Dios. Obedientes a su superior. Obedientes a sus pastores. Obedientes a la palabra. Obedientes a Dios. Y dice la palabra acá. Entonces, haciéndolos entrar, Pedro los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, fue con ellos
y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. ¿Cuántos hermanos le acompañaron? Eran 6 personas, después lo dice, eran 6 personas que estaban acompañando y llegaron a Jope. Al otro día entraron a Cesarea, un día de camino, caminando ahí. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Ahí estaban sus parientes. Estaban esperando a la hora que llegue. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, lo adoró. Y Pedro dijo, levantándole, diciendo, levántate, pues yo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Entró a la casa. ¿Qué tal casa sería esa? Habían muchos que estaban reunidos ahí, parientes y amigos íntimos. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a extranjeros. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Está aplicando la visión de Dios a ese momento específico. Por eso que es que Dios nos ha dado sabiduría. Yo pienso que durante toda esa noche en el camino, él estaba meditando desde el momento de la visión. Pedro comenzó a meditar. ¿Qué significa eso? Y aquí Dios lo está mostrando. El otro día, el domingo pasado, el Señor nos mostró y nos dijo, dale de beber un poquito de aceite de oliva. Simplemente obedecemos, no sabemos por qué. Y después nos enteramos por qué Dios hizo eso, dijo eso. Qué tremendo, así es Dios. Y dice acá, Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. El siervo de Dios, las personas que tienen estas características, Dios los va a hablar. ¿Cuándo ha sido tu último ayuno que has hecho? ¿Cuántas veces al mes ayunas? Los fariseos y los saduceos oraban 2 veces a la semana. Jesús ayunaba y oraba. Esa es una disciplina del creyente que tenemos que hacerlo. Y dice la palabra del Señor, yo estaba en ayunas a la hora 9. Ya hemos estado mencionando la hora 9. Era más o menos las 3 de la tarde. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna han sido recordadas delante de Dios. Lo que tú le das a Dios son recordadas. Dios en su momento va a usar esos medios para dártelos también. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Estaban todos reunidos ahí para que Dios empiece a hablar a través de Pedro. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado para que nos digas. ¡Qué tremendo! Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda
nación se agrada de que le teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Está dando la palabra. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan. Toda esa gente estaba bien informada de todo eso. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo esto anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Le estaba dando el mensaje. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra y en Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero, y a este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase. Resucitó ese Jesús, no está muerto. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¡Qué tremendo! Mucha gente estaba de repente atónito escuchando esto. Él había visto a Jesús después de haber resucitado. Yo soy el testigo de eso. No es que me han contado. Yo he vivido eso. ¡Qué tremendo! Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibiesen perdón de pecados en su nombre. Él es quien perdona los pecados. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pueden venir a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y sus pecados serán perdonados. Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo empezó allí a hacer su obra y ministró a toda la gente que estaba en ese lugar. Y a los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, los que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Estaban siendo bautizados con el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¡Qué tremendo! Esta es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia? Hablar en nuevas lenguas y glorificar a Dios, exaltar a Dios y magnificar a Dios a través de esas lenguas. Habían de repente personas que estaban interpretando esas lenguas porque habla de don del Espíritu Santo. Había uno que estaba interpretando esa lengua. ¡Qué tremendo! Dios se manifestó allí tal cual Pedro había experimentado en el aposento alto. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Esto responde a la pregunta: ¿podemos bautizarnos nosotros antes de recibir el Espíritu Santo? ¿Puede una persona ser bautizada después de haber recibido el Espíritu Santo? ¡Qué tremendo! Así es como Dios habla. Así es como, no es un requisito, es que Dios es multiforme. Él obra en diferente manera, pero todo de acuerdo a su palabra, nunca fuera de la palabra. Ojo, nunca fuera de la palabra. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Todas esas personas quedaron bautizadas tal como nos enseña la palabra de Dios. Y tal como dice, anunciar el Evangelio a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, enseñándoles
bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso era la enseñanza que dio Jesús a sus discípulos, y Pedro estaba haciendo eso. Él acá, viendo la maravilla de Dios obrando, entonces dice acá, le rogaron que se quedase algunos días. No sabemos cuántos días, pero Dios se quedó allí con Pedro. Hasta aquí nos quedamos. El capítulo 11 lo veremos el próximo martes, porque aquí es el desenlace, digamos, en el capítulo 11. Vamos orando. Padre, gracias, Señor, por esta palabra que tú has estado ministrándonos. Muchas gracias por la palabra que tú nos has enseñado en esta corta reflexión de que tenemos que ser hombres justos, temerosos de Dios, para que tú nos hables, Señor. Así como hablaste a Pedro, así como hablaste a Cornelio, tú no haces acepción de personas. Muchas gracias, Señor, por la palabra que tú has estado ministrándonos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Tenemos dos peticiones acá. Bendiciones, hermana Marilú Valerio. Bendiciones, pastora Nelly. Bendiciones. Dios lo bendiga. La gracia del Señor sea con usted. Hermana Janet Rojas. Dios lo bendiga. Janet Díaz. Hermana Consuelo García Espinosa desde Huacho, Perú. Gloria a Dios. Bendiciones a nuestros hermanos allí. Que Dios lo bendiga abundantemente. Hermana Norbelis, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, hermana Norbelis. Estamos extrañando. No deje de congregar. Amén. Congregue, querida hermana. Congreguen. Es importante la comunión del cuerpo de Cristo con el cuidado necesario. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, queridos hermanos. Vamos a orar por el papá de nuestra hermana Carito. Él está en la selva, no está acá en Lima. Tuvo que Carito ir de viaje y hay una herida allí. Nuestro hermano tiene un problema de diabetes. Así es. Fase 2 ya es para los médicos. Eso es algo imposible de una sanidad. Solamente Dios puede hacer obrar. Solamente Dios, de acuerdo a la fe. Vamos a poner esta oración delante del Señor, que Dios obre. Nosotros no podemos ordenarle a Dios. No somos nadie para ordenar a Dios. Solamente obramos y oramos para que el Señor obre en esa vida. Vamos a orar también por la mamá de nuestra hermana Noemí. Está delicada de salud, está con fiebre. Vamos a orar para que el Señor pueda darle la paz y la tranquilidad tanto a nuestra hermana Noemí, que Dios obre en nuestra hermana, la mamá de nuestra hermana Noemí. Vamos orando. Padre, gracias. Señor, aquí hay dos pedidos, Dios santo. No son pedidos fáciles, entendemos. Ayúdanos a tener fe y confianza en ti, Señor. Nuestra fe y nuestra confianza está en ese Dios vivo. Son personas que ya tienen su edad. En especial de mi hermana Noemí, la mamá de hermana Noemí, es mucho ya mayor. Ella está, Señor, desde ayer en emergencia. Está bajo cuidados. Está, Señor, con fiebre. Y te rogamos, Dios mío, que tú seas quien puedas obrar en ese cuerpo conforme a tu gracia y a tu misericordia. Señor, si tú tienes que ya llevarlo a tu presencia, hágase como tú quieres. No podemos ir en contra de las cosas tuyas que tú tienes planificado, pero sí sabemos que esta persona está contigo. Recibió a Jesús como su Salvador personal. Es una persona piadosa delante de ti. Es una persona que tiene fe delante de ti. Y gracias por eso, Señor. Ella está lista y preparada, Dios Santo. Si es que tú quieres llevarlo a tu presencia, Señor, hágase como tú deseas. Hazlo como tú quieres, Señor. Señor, obra en la vida de mi hermana Noemí Flores. Ministra la vida de tu hija, dándole paz, tranquilidad también. Somos humanos, sabemos que somos humanos, pero tú obra allí, Señor. Señor, hágase como tú deseas. Obra a través de los médicos.
que los médicos hagan su labor también, Señor. Gracias, bendecimos a los médicos en el nombre de Jesucristo. Oramos por el papá de nuestra hermana Carito, allí en el lugar donde está, muy lejano quizás de este lugar, pero oramos, Dios Santo, para que tú obres en esa herida. Es una herida abierta prácticamente, Dios Santo. Nuestro hermano tiene ese problema de la diabetes en fase 2. Te rogamos, Dios mío, que tú ayudes y des sabiduría a los médicos a hacer lo que tienen que hacer. Dales tu sabiduría, Dios Santo. Yo sé y sabemos que tú puedes obrar allí, hacer que la sangre de Cristo, solamente una gotita de tu sangre, puede cambiar la sangre totalmente afectada en ese cuerpo. Ayúdale a este varón para que pueda creer que hay un Dios todopoderoso. Pero lo que queremos es, Señor, que tú puedas salvar esa alma, que esa persona pueda tener a Cristo en su vida y sepa, Señor, que solamente Dios puede obrar en su vida, que esta persona puede arrepentirse totalmente de todas sus cosas malas que ha hecho anteriormente, que pueda pedirte perdón a ti, Señor, que pueda estar en amistad contigo, que pueda volverse a Dios y de esa manera puede estar en comunión contigo, estar listo y preparado, Dios Santo, para cualquier desenlace. Solamente tú eres el único Dios que puedes obrar. Obra, Dios Santo, allí en la vida de mi hermano Carito también. Aumenta la fe de tu hija, Dios Santo. Llénale de ti, dale de tu gracia. Obra más y más en ella, Dios Santo. Que ponga la mano ahí sobre esa pierna, Dios Santo, en el nombre de Jesús. Obra sanidad perfecta como tú quieres, obrando en esa vida, Dios Santo. Señor, yo me acuerdo que tú obraste en una persona que ya estaba con gangrena. Tenía sus pies duros, totalmente duros, sus pies y sangre dura, ya como escamas. Y tú obraste sanidad en esa persona. Hágase tu voluntad, Señor. Esta persona, Dios mío, pidió perdón, se reconcilió contigo, volvió a tus caminos, Dios Santo, y tú obraste. Señor, personas que con celulitis también han sido sanados. Haz lo que tú quieres, Señor, hacer en la vida de esta persona. Ministra sanidad conforme a la medida de su fe, Señor, para la gloria y honra tuya, para testimonio y gloria tuya, de todas las personas que están allí, Señor, en el nombre de Jesucristo. Obra conforme a tu gracia, tu Espíritu Santo, obre en esa vida también, dándole, Señor, tu salvación, tu sanidad conforme a tu presencia. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, siervo Pastor Nelly Seña, que Dios lo bendiga. La gracia del Señor es bueno. Sí, Dios es bueno. Gracias al Señor. Dios lo bendiga. Bendiciones. Que la presencia del Señor los guarde. Un abrazo para todos ustedes. Que el Señor los siga bendiciendo abundantemente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, que tú no sabes. ¿Qué pasó en la iglesia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aleluya. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. En cada hermano fue lleno del Espíritu Santo. Fueron llenados del Espíritu Santo. Y Dios empezó a hablar en nuevas lenguas en esas personas. Levantados con poder. Llenos del poder del Espíritu Santo. Esas son las cosas que necesitamos hoy día. Gente llena del poder del Espíritu Santo. Estamos listos para ser instrumentos y bendiciones de nuestro Señor Todopoderoso. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Dios lo bendiga abundantemente. Saludos a todos ustedes. Bendiciones. 19:49. Amén. Gracias al Señor. Sí, Señor. Dios lo bendiga abundantemente. Gloria a Dios. Desde Lima, Perú, distrito de San Martín de Porres. Si estás cerca a la Avenida Perú, visítanos. Sin duda será una gran bendición extenderle personalmente nuestro saludo. Pastor Máximo. Querido amigo,
Queremos ayudarle a que usted pueda hacer una oración. Le invito a que haga esta oración ahora. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que he pecado contra ti, pero hoy me arrepiento de ello. Ven a mi vida, entra a mi vida, ayúdame, Señor, te necesito. Gracias por tu perdón, lávame con tu sangre e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Si usted ha hecho esta oración, téngalo por seguro que usted ha recibido a Jesús como su Salvador personal porque se está arrepintiendo de sus malos pecados. Bendiciones, que Dios lo bendiga y siga los caminos del Señor.